Hay palabras que todos podemos oír, pero que preferimos no escuchar. Cuando términos como evangelio, juicio, infierno, responsabilidad o salvación se acercan, decimos que el ambiente se pone pesado. Las ignoramos con una risa y damos un paso atrás diciendo, todavía no es el momento. Pasamos la vida intentando tranquilizarnos a nosotros mismos, como si realmente no pasara nada si no es hoy, como si fuera a haber otra oportunidad en algún momento del futuro. Así, los seres humanos somos muy hábiles para evitar las conversaciones incómodas. Hemos ido alejando del centro de nuestras vidas los trascendentales temas sobre la muerte, el juicio, la responsabilidad y el alma, convirtiéndolos en algo ajeno simplemente porque no los sentimos de inmediato. Pero ignorarlos no hace que desaparezcan. Al contrario, en el momento en que pensamos que no nos concierne, nos encontramos parados sobre la convicción más vulnerable. Irónicamente, las personas no se lo toman en serio hasta que llegan a ese punto crítico. Pensamos que no existe simplemente porque no se ve y solemos descartarlo con ligereza porque aún no lo hemos experimentado. Pero la indiferencia no representa la solución y el silencio tampoco es nunca una postura neutral. Lo sorprendente es que la verdad se vuelve mucho más clara solo después de que todo se detiene finalmente. Solo entonces nos preguntamos, ¿por qué no fui más serio? ¿Por qué no me di cuenta? Es entonces cuando surge ese lamento. Esa profunda convicción tardía se vuelve más desesperada. Y esa desesperación se dirige hacia alguien que aún tiene una única oportunidad. El deseo de que ellos no terminen en el mismo lugar donde me encuentro ahora. Eso es lo que se vuelve cada vez más claro y evidente. Hoy debemos reflexionar. Si de repente todo se aclarara en un lugar lejano donde ya no pudiéramos elegir nuestro destino, ¿qué sería lo primero que se nos vendría a la mente en ese momento? ¿Y qué sería lo más urgente y necesario que querríamos decir a los demás? Ahora que todavía podemos hablar con libertad, ahora que aún tenemos tiempo para rectificar, debemos apartarnos definitivamente del camino equivocado que estamos siguiendo. En el principio, el ser humano no fue creado para la destrucción. Fuimos creados para disfrutar de la eternidad con Dios y del gozo en la vida. Sin embargo, tras la caída, el rumbo de la humanidad cambió por completo. La vida, al alejarse de la fuente de la vida, ya no pudo sostenerse por sí misma y terminó convirtiéndose en un ser que camina hacia la muerte. Esta es nuestra realidad actual. La muerte no es simplemente el hecho de que la respiración se detenga, es el estado de enfrentar la eternidad con la relación con Dios rota. Y esa eternidad no es neutral. Al final del camino que rechaza la vida, hay un inevitable dolor, se encuentra una desconexión y hay graves consecuencias irreversibles. Esa realidad se revela en el texto de hoy. En el lugar donde todo termina, donde ya no hay elección, el grito que surge no es, sorprendentemente, una maldición. Es una petición para que se les avise a los que aún viven. Solo al llegar allí se hace evidente la urgencia del Evangelio. El pasaje de hoy son palabras en las que Jesús revela muy claramente el mundo después de la muerte. No se trata simplemente de una historia sobre el cambio de suerte de un rico y un mendigo para contrastar el bien y el mal, sino que nos revela de manera intencionada la realidad del alma y la profunda comprensión que viene después. Este relato es una advertencia para los vivos y al mismo tiempo una declaración que resuena hoy en nosotros a través del grito desesperado de alguien para quien ya es demasiado tarde. Jesús muestra a quienes viven como si todo terminara en esta tierra que, incluso después de la muerte, hay conciencia, hay memoria y queda una responsabilidad. Especialmente hoy debemos prestar atención a una voz impactante que surge desde el lugar del tormento. Las palabras que salían de allí no eran maldiciones, ni excusas, ni resentimientos. Sorprendentemente, era una petición de envío, un grito para que se les permitiera testificar. Leemos el pasaje de hoy una vez más. Es el texto de Lucas 16, versículos 27 y 28. Leámoslo todos juntos. Comencemos. Él respondió:
Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. En el versículo 27, el rico dice, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. En este punto, él ya comprende que su estado actual no puede cambiar y ya no pide absolutamente nada para sí mismo, porque sabe muy bien que entre ellos ya existe un abismo totalmente infranqueable. La palabra clave fundamental en este contexto es envíalo. Envíalo. Lo que él está diciendo es que alguien debe ir sin falta. Él confiesa que hay un mensaje importante que debe ser entregado. Solo en el momento en que todo ha terminado, se da cuenta de la necesidad de predicar. El versículo 28 expresa esa urgencia con mayor claridad. Tengo 5 hermanos todavía con vida y deseo que les testifique para que por favor no vengan ellos también a este lugar de tormento. No es un simple mensaje el que escuchamos, es una advertencia urgente y un grito desesperado por salvar sus vidas. ¿Por qué este hombre rico se preocupa tanto por hablar de sus hermanos antes que de buscar su propia salvación? ¿Por qué será? Esto se debe a que el tormento en ese Hades es un sufrimiento muy real, tan sumamente difícil de soportar. Es una petición que solo alguien que lo ha vivido puede hacer. Al conocer la cruda realidad del infierno, ahora suplica que sus 5 hermanos no terminen en ese lugar. ¿No es algo sorprendente? Aquello que surge desde las profundidades del infierno no es un reproche, sino un ruego desesperado de evangelización. Alguien para quien ya es demasiado tarde les grita con fuerza a aquellos que todavía tienen una oportunidad. Este es el impacto tan significativo que el pasaje de hoy nos presenta. Esta escena muestra que el infierno no es un lugar de ignorancia, sino de darse cuenta demasiado tarde. Escuchó la sagrada palabra de Dios a través de los profetas, pero es solo en este preciso momento cuando comprende que era una cuestión de vida o muerte. Por este motivo clama, que mis hermanos no vengan a este lugar de tormento. Qué inmenso, profundo y desgarrador dolor debe sentir en su interior para pedir que se les advierta a sus 5 hermanos que todavía permanecen con vida en este mundo sobre esta realidad. Ese clamor nos muestra al menos una verdad espiritual. El infierno no vuelve egoísta al alma, sino que la obliga inevitablemente a confrontar y reconocer la amarga realidad de su destino cuando ya es trágicamente demasiado tarde para cambiar su situación o su destino eterno. Queridos y amados miembros de la iglesia Holy Seeds, ¿es esta súplica del rico un arrepentimiento? ¿O es acaso otra petición egocéntrica? Esta petición del hombre rico no es, de ninguna manera, un arrepentimiento que lleve a la salvación, porque él sigue totalmente centrado en su propio mundo y en la familia que él mismo desea proteger. Su súplica no es un remordimiento por el pecado, ni un retorno sincero hacia la presencia de Dios. Él no está diciendo en este momento, soy un pecador, y no muestra ni un ápice de arrepentimiento, ni reconoce en absoluto sus propios errores. Él simplemente ha reconocido la realidad del sufrimiento. Esto es diferente al arrepentimiento. Arrepentirse no es admitir el dolor, sino volverse hacia Dios. Este hombre rico solo pide por el miedo a las consecuencias. Por lo tanto, esta súplica es más una advertencia desesperada por un entendimiento tardío que un arrepentimiento salvador. En resumen, habla de sus hermanos porque sabe que su propia salvación ya es imposible. Su petición puede contener algo de amor, pero no es, en absoluto, un arrepentimiento de vuelta a Dios. Es un darse cuenta después del juicio, no un arrepentimiento que conduce a la salvación. Así que el punto central del texto de hoy es este. En el infierno, el arrepentimiento no comienza. El arrepentimiento debe comenzar en este preciso instante, en este momento en que todavía nos encontramos con vida. Si incluso desde el infierno claman por avisar, díganme, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros el día de hoy? No se queden solo en el lamento. Deben volverse a la fe ahora mismo. Este pasaje, más que una historia sobre el infierno, es una invitación profundamente urgente de Dios para todos nosotros. Queridos y respetados todos, hay una sola razón por la que no debemos tomar el Evangelio a la ligera.
Porque el Evangelio no es información, es vida y no es una opción, es el camino de salvación. El nombre que debemos proclamar no es un símbolo religioso, sino el nombre real que revirtió la sentencia de muerte, Jesucristo. Como vemos en el texto de hoy, incluso donde todo parece haber terminado, lo que se necesita es este evangelio. El clamor que surgió desde el tormento del infierno no fue por otra cosa. Envíalo a testificarles para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Al final, lo necesario no era el dinero, ni el orgullo, ni la fama, ni las apariencias. No era una súplica, sino salvación. No noticias, sino vida. Somos seres incapaces de salvarnos por nuestra cuenta, porque el pecado no es un simple error, sino un estado de muerte. Por eso la Biblia nos declara lo siguiente. Leamos juntos Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5. Comencemos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Presten atención a la expresión muertos en pecados. Escuchen, no se trata de alguien enfermo, tampoco de alguien que se ha debilitado, se trata de alguien muerto. Un muerto no puede moverse por sí mismo, no puede volverse por su propia cuenta. Tal como el rico en el infierno se dio cuenta, pero no pudo volver, el ser humano no puede pasar al lugar de la vida por su propia fuerza. Sin embargo, el versículo 4 lo cambia todo. Dios, rico en misericordia. El punto de partida de la salvación no es nuestra decisión, sino la misericordia de Dios. No es porque nosotros lo amáramos, sino porque Dios nos amó primero. Y el versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. El Evangelio no es solo cubrir el pecado, es el evento que devuelve la vida a los muertos. El hombre rico del pasaje de hoy pidió que se diera testimonio. ¿Por qué? Porque para los que aún están vivos, todavía queda tiempo para ser salvados. Esta gracia de la que habla Efesios es precisamente ese acto de dar vida. El camino para evitar el tormento del infierno no es la mejora moral, sino la vida que se vive junto a Cristo. Aunque ya estábamos muertos, somos quienes han sido vivificados junto con Cristo. Si no nos aferramos a esta vida, el ser humano terminará enfrentando el final del camino que él mismo ha elegido. Entonces, ¿de qué manera nos habría rescatado Dios de ese lugar de muerte? La Biblia nos habla claramente sobre esa forma de salvación. Leamos todos juntos la palabra en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Comencemos. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Estas palabras muestran la profundidad del Evangelio. Somos seres de carne y hueso, es decir, seres débiles que inevitablemente mueren. La muerte no es solo un evento futuro, sino un temor que nos domina toda la vida. Por eso la Biblia dice que somos seres esclavizados toda la vida por el miedo a la muerte. Parecemos libres por fuera, pero en realidad somos esclavos del miedo. Pero las Escrituras dicen que Jesucristo también tomó para sí la misma naturaleza de carne y sangre. Esto es el misterio de la encarnación. La salvación no es una orden declarada de lejos, sino un evento que bajó a nuestro lugar. Y a través de la muerte destruyó al que tenía el poder de la muerte. No trató de evitarla, sino que la atravesó. No huyó de ella, sino que la destrozó. Significa que la neutralizó por completo. La muerte parecía ser el poder final, pero Él rompió ese poder con la cruz y la resurrección. Así, el Evangelio no es solo la noticia de cubrir el pecado, sino el poder que libera del terror a la muerte. En el pasaje de hoy, para el rico en el infierno ya es tarde, pero todos aún no es tarde para ustedes. Espero que crean que hay vida en Jesucristo, quien rompió el poder de la muerte. Entonces, ¿saben ustedes cómo se nos ha dado esa vida? La Biblia testifica más profundamente sobre la realidad de esa salvación. Primero, debemos mirar lo que sucedió en la cruz.
Leamos todos juntos, despacio y en voz alta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Comencemos. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Aquí la palabra Él mismo es el centro del Evangelio. No puso a un sustituto. Jesús mismo se hizo cargo personalmente y dice que llevó nuestros pecados. No los explicó, sino que los cargó sobre sí. La cruz no era un simple símbolo, sino el lugar del castigo. Jesús recibió en su cuerpo la responsabilidad que debíamos cargar y el juicio que debíamos enfrentar. ¿Cuál es el resultado? Para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. El Evangelio no es solo un evento que nos exime del castigo. Es un evento que cambia la dirección de nuestra existencia. Obtener una vida nueva para que una vida atada al pecado viva ahora hacia la justicia. Esta es la verdadera esencia de la redención y este es el gran poder de la cruz. Y el Evangelio no se detiene aquí, no termina simplemente eliminando por completo el registro de nuestros pecados. Dios ha transformado por completo no solo nuestro estatus, sino también nuestra pertenencia. Leamos todos juntos el pasaje de Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Comencemos. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Nos libró, esto no significa que salimos por nosotros mismos, sino que fuimos rescatados. Éramos seres que estábamos atados bajo el poder de las tinieblas, el poder del pecado, el poder del miedo, el poder de la muerte. Bajo ese poder no podíamos protegernos a nosotros mismos. Éramos ese tipo de personas, pero Dios intervino directamente en nuestras vidas. Finalmente nos sacó de allí. Él nos ha rescatado y al decir que nos trasladó, no se refiere a un simple cambio, sino a una conversión. No es que las circunstancias hayan mejorado un poco. Nuestro gobierno ha cambiado, el dominio ha cambiado. La vida que estaba bajo el poder de las tinieblas ha sido trasladada al reino de su amado Hijo. La dirección cambió, el dueño cambió y la eternidad cambió. Este es el poder del Evangelio. El hombre rico del pasaje de hoy no pudo escapar de ese lugar de tormento, pero quien está en Cristo es rescatado para no tener que ir a ese lugar. El Evangelio no es solo la noticia de evitar el infierno, sino una invitación a entrar al reino del Hijo. Debemos entender claramente que es el evento de ser trasladados del reino de la muerte al reino de la vida. Por lo tanto, queridos hermanos, no pospongan el Evangelio. No tomen esta gracia a la ligera. Aquel Jesucristo que cargó con nuestros pecados en la cruz nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del amor. No debemos, bajo ninguna circunstancia, apartarnos de esta profunda fe, de que solamente Él puede darnos vida. Y por favor, tengan presente que testificar de esa vida y dar testimonio del Evangelio es el lugar donde debemos estar hoy. La salvación es un evento creativo en el que Dios interviene para devolver la vida a un ser muerto en sus delitos y separado de Él. No es solo una exención del castigo, sino una conversión que nos traslada verdaderamente del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es un cambio fundamental donde cambia el estatus, cambia la pertenencia y cambia la dirección del alma. La salvación es la misericordia de Dios que nos hace darnos cuenta ahora en el tiempo de la gracia, del arrepentimiento que brotaría en el lugar del juicio. No es un lamento en un lugar donde ya es tarde, sino la compasión de Dios que nos permite responder con fe mientras aún hay oportunidad. Al final, la salvación es el fruto de la redención perfecta lograda por Jesucristo al cargar con nuestros pecados y romper el poder de la muerte. No es por nuestra decisión, sino que comenzó en su cruz. No es por nuestro mérito, sino por su sangre. Es la gracia absoluta de Dios. En la palabra de hoy hemos escuchado un grito desesperado. Hemos visto la petición de una persona que surgió de un lugar donde ya era demasiado tarde. Pero detrás de ese grito está el corazón de Dios, que es aún más profundo.
Dios no quiere que nadie termine en una vida donde tenga que gritar desde el lugar del sufrimiento humano pidiendo ser enviado. Por eso Él habla ahora, Él advierte ahora, despierta ahora y llama ahora. Este es el corazón de Dios Padre. Él no se deleita en el juicio, sino que espera nuestro regreso. No prepara la destrucción, sino que abre el camino de salvación. Hoy ese Dios nos habla. Vuelve ahora. Aún no es tarde. Este es el símbolo de Dios Padre hacia nosotros que somos pecadores. Un creyente es alguien que conoce la eternidad. Frente a la realidad de que incluso desde el mismo infierno se escucha el clamor de «déjame testificar», un creyente no puede tomar esto a la ligera. No se conforma solo con su propia salvación, sino que testifica con fervor a quienes todavía tienen una oportunidad. Un creyente de fe es alguien que no olvida el hecho de haber sido rescatado del poder de las tinieblas. Por eso no regresa a su antiguo camino, ni considera la gracia como algo barato. Un creyente no es quien posee la salvación como conocimiento, sino quien la vive con gratitud y obediencia. Queridos todos, la palabra de hoy no trata simplemente sobre la realidad del infierno. Es la voz de Dios preguntando por la dirección de nuestro corazón. ¿Acaso nos aferramos a la fe solo para evitar el sufrimiento? Buscamos a Dios por miedo, por temor al castigo o porque la situación es difícil, pero el verdadero arrepentimiento no es una opción para evitar el dolor. El verdadero arrepentimiento es volverse al Señor. El arrepentimiento no son las lágrimas de nuestra emoción, sino un cambio de dirección. Es dejar de lado la soberbia de creer que estamos bien sin Jesús y de tener la actitud de posponer el Evangelio. Deben rasgar el corazón que decía todavía no, y ahora todos ustedes deben regresar al Señor. Ahora vuelvan de todo corazón al Señor y proclamen con firmeza que únicamente Él es su vida, su esperanza, su soberano y su Salvador. Amándolo profundamente solo a Él y buscando siempre una vida plenamente dedicada a su servicio. En el día de hoy debemos situarnos con humildad ante la cruz. Debemos entender que esa cruz no representa un lugar para condenarnos, sino que es el lugar para otorgarnos vida eterna. Nuestro Señor no desea que permanezcamos atrapados en el miedo. Él desea que regresen con amor. Por eso, amados, tomen la firme decisión ahora mismo. Señor, anhelo de todo corazón regresar a ti. Espero que todos los miembros de la iglesia Holy Seeds clamen fervientemente y con fe. Señor, creo plenamente en ti. Ten piedad y gran misericordia de mí y guíame para que pueda volverme a ti, dejando atrás mis pecados. Espero que cada uno de ustedes sea restaurado por la fe que ama y sigue al Señor. Ahora es el tiempo de la gracia. Ahora, mientras nuestras vidas continúan, es mi más profundo y sincero deseo que ninguno de ustedes sea de los que se arrepienten en el Hades tras la muerte, padeciendo el tormento y el dolor verdadero que allí se siente, sino que, mientras aún tengan vida, decidan abandonar su orgullo, sus mentiras, sus excusas y todas sus faltas ante el Señor, y comiencen a caminar con humildad hacia su presencia. Ya no debemos postergarlo más. Esa urgencia de quienes claman desde el infierno pidiendo que se les avise, debemos convertirla hoy en nuestra decisión. Evangelizar desde el infierno ya es tarde. Debe comenzar aquí y ahora, en este momento, mientras estamos vivos. Debemos buscar solo a Jesús. No por las circunstancias, ni las emociones, ni por ningún otro nombre, sino aferrándonos al nombre del Señor Jesucristo, quien venció a la muerte y dejó la tumba vacía. Respetados y amados todos, nunca pospongan el Evangelio. No consuman la gracia como si fuera un simple hábito. Espero que tomen una decisión hoy mismo, en este lugar. Por favor, crean que solo en Jesucristo hay vida. Deseo de corazón que cada uno de ustedes crea que solo en Él hay libertad del pecado, liberación del miedo y poder para transformar el alma, y que así se acerquen al Señor. Con esto concluyo el mensaje. Hermanos, crean que Jesucristo es su Salvador.
Es fundamental comprender que el infierno es una realidad, pero la salvación es aún más segura. Como el tema de hoy, el hecho de que haya clamores desde el infierno pidiendo que se avise a otros no representa simplemente una orden para hacer algo allí, sino una advertencia de Dios para que se aferren a Él y crean en Jesucristo ahora, en este tiempo de gracia mientras viven. No es un grito desde un lugar donde la iglesia ya cerró, sino una palabra de despertar para nosotros mientras la puerta sigue abierta. Si guardan silencio aún después de oír el clamor desde el lugar donde nace el remordimiento, ¿no sería eso lo más trágico, lo más lamentable y lo más maldito que podría suceder? Deseo de todo corazón que se vuelvan a Dios ahora. Por eso, no debemos ser quienes repitan los lamentos de los que llegan tarde, sino que mientras aún hay oportunidad y vida, debemos responder ahora mismo ante la palabra de Jesucristo. Una vida de testimonio hoy, la decisión de vivir por fe, ahora, el valor de aferrarse a Jesucristo en este momento. Esta es la invitación de gracia que se nos ha extendido hoy. Deseo bendecir de corazón a cada uno de ustedes para que se mantengan firmes en el camino de la vida, con convicción y no con remordimiento, con la valentía del Evangelio y no con temor. Declaro y pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que toda esta gracia y bendición descienda en abundancia sobre todos nosotros. Lo bendigo, lo bendigo.